Vamos a ver el poder de la oración en un creyente. El poder de la oración en un creyente. Hermanos, nuestras vidas están rodeadas de desafíos, de pruebas, de tentaciones, de emprendimiento, de luchas, de retos. No es lo mismo una lucha que un reto. Una lucha es donde usted pueda sentirse capaz. Un reto es aquello que tal vez usted nunca ha experimentado, pero dice: voy a emprenderlo, voy a hacerlo. Ese es un reto, un desafío, algo que nunca ha experimentado, algo que nunca ha hecho. Voy a tirarle. Y hermanos, para todo ello necesitamos el poder de la oración. Cuando en un creyente no hay oración, hermano, entonces el creyente deja de ser creyente, porque deja de creer y se deja arrastrar o llevar por la corriente de la incertidumbre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? Sencillamente que deja de creer en el poder de Dios, deja de creer en sí mismo, de confiar en su comunión, en su relación, en su posición como cristiano. Deja de confiar en la providencia de Dios y se lanza en el río que lo lleve la corriente de la incertidumbre al destino que la corriente lo quiere echar, ya sea positivo, negativo o a lo que salga. Y el creyente, hermanos, por el hecho de ser creyente, no debería de llevar una vida de incertidumbre. Puede llevar una vida de lucha, sí. Puede llevar una vida de prueba, sí. Puede llevar una vida de retos, como le había dicho, sí. Pero no de incertidumbre. Porque una incertidumbre es como que usted estuviera, como a los niños cuando les amarran un pañuelo en los ojos, ¿verdad? Y le vendan los ojos y le dan un palo para que le den a la piñata y le dan 3 hasta 10 vueltas, que termina mareado como las gallinas, y lo ponen en esas vueltas, lo sacan. Primero lo hacen que toque la piñata, le dan la vuelta y lo ponen aparte de la piñata aquí, a él lo ponen y comienza a tirar arriba y le comienza a tirar palo a lo loco, a ver si le da. Así a veces nosotros, hermanos, cuando llevamos vidas de incertidumbre, así nos pasa. A lo que nos salga, a tirarle por aquí, a tirarle por allá. Y no debería de ser así. Porque si usted lleva una vida de oración, la oración es lo que le da poder al cristiano. La oración es lo que le da empoderamiento a su fe. Oiga bien. La oración le da empoderamiento a su fe. Y usted va a estar en la prueba, pero usted está confiando. Usted va a emprender un reto, pero va confiando. Usted está enfrentando una lucha, pero está confiando. No está a lo que salga. Incluso usted puede estar llevando buenos momentos, porque tenemos tiempos de vacas flacas, pero también tenemos tiempos de vacas gordas. Pero aún en los tiempos de vaca gorda, usted va con fe. Porque los tiempos de vaca gorda no son tiempos de gula, sino que son tiempos de sabiduría para administrar. Entonces, hermanos, usted tiene que tener un empoderamiento en su fe. Pero ese empoderamiento se lo da únicamente la oración. La oración. Miramos aquí, hermanos, que vamos a ver 3 aspectos de poder en el apóstol Pedro en este capítulo. Vamos a analizar al apóstol Pedro primero, ¿verdad? Y al apóstol Juan. El antecedente de ellos podría ser: Jesús le dijo en los últimos días: Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado.
pero yo he rogado para que una vez sea vuelta tu fe, y tú confirmes a tus hermanos, le dice. Es decir, una vez que pase esto, tú restituyas, ayudes, fortalezcas, restaure a tus hermanos que van a ser debilitados también ellos. Pero miramos, hermanos, que fue zarandeado. Pasó una prueba y a la misma vez era tentaciones de negar al Señor. Recuerden que siempre la tentación es para derribar su fe. La prueba es para ayudarlo a crecer y a madurar, a avanzar. Las pruebas vienen de Dios. La tentación viene del maligno, porque la tentación es para derribarlo de su fe. Entonces, era prueba porque había sido permitido por Dios y tentación porque era la negación del Señor Jesús. Y miramos a Pedro, hermanos, que negó 3 veces al Señor. Y ya se lo había advertido el Señor: antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Señor, si hasta la muerte me tocaría ir, ahí voy contigo. No, Pedro, me vas a negar. Y al final miramos que no solo Pedro negó al Señor, los otros también negaron al Señor cuando dieron la vuelta y lo dejaron solo, porque ninguno estuvo ahí en la cruz más que Juan. Ese es el antecedente que podemos ver. Y después se regresó Pedro al antiguo oficio, que era ser pescador, cuando Dios le había dicho que ya no iba a volver a ese oficio, porque ahora el oficio de él iba a ser pescador de hombre. Es decir, se iba a dedicar al ministerio de la predicación, de alcanzar las almas para Cristo. Pero Pedro, por tercera, cuarta ocasión, miramos que vuelve a fallar. Cuando hablamos del poder de la oración, es porque Jesús también le había dicho en el Getsemaní, antes de que aconteciese eso, que lo acompañaran a orar. Aquí los invitamos a los hermanos que nos acompañen a orar. Pero estamos igual que el Getsemaní. Le vamos a poner a esta iglesia, Iglesia Bautista, el Getsemaní. En el Getsemaní estaba Jesús solo orando. Los discípulos estaban durmiendo. Igual aquí. Aquí Jesús está solo en palabra, en Biblia, escrito. El resto de la iglesia está durmiendo. Le cabe bien entonces el nombre a esta iglesia, Getsemaní. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se recostaron, cabecearon y durmieron. ¿Qué es lo que hacen? Ay, vengo rendido, y le truena todo el barandal, crac, 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 crac. No, me voy a sentar un ratito, voy a descansar un ratito, 5 minutos, se fue en el viaje. Cuando miró, me dormí. Ay, es que ya no me pude levantar de la silla, venía tan cansado, venía tan rendido, he pasado tan enfermo. Yo he aprendido, hermanos, en mi vida cristiana, que el Señor dijo que viniéramos a Él todos los trabajados, que viniéramos todos los cansados, que viniéramos a Él porque Él nos iba a dar reposo, que viniéramos todos los enfermos porque Él nos daría sanidad. Pero ¿qué es lo que hacen? Pastor, no voy a llegar, ore por mí. No, Dios no trabaja así. Al paralítico lo llevaron, al hijo de la sirofenicia lo llevaron. Solo como en 2, 3 el Señor dijo, no, yo iré. O diré la palabra, ve, tu siervo va a sanarle. Solo di la palabra y él sanará. Pero siempre ese que llevaban los enfermos hasta Jesús. Créame, yo le había dicho a mi esposa que no viniera, porque me da miedo que le dé una neumonía, porque ella ya le dio neumonía con el COVID. Y la tos que anda es bastante fuerte. Y el aire helado del vehículo, cuando uno va, entra el aire fresco, le puede dar complicaciones. No quiero, pues vamos a orar por ella para que no.
Pero yo he aprendido a estar buscando siempre de Dios, hermano, en las buenas y en las malas. Entonces, el poder de un creyente está en su oración. El Señor les dijo, vengan a orar 3 veces, y las 3 veces se echaron a dormir. ¿Qué sucedió? Después del Getsemaní, todos lo dejaron. ¿Qué pasó? Después del Getsemaní, todos lo negaron. ¿Qué pasó después del Getsemaní? Todos se volvieron a lo que eran antes, a pescar y a andar de arriba abajo. Por eso, hermanos, es que aquí también muchos se vuelven a hacer lo que eran antes. Rebeldes, soberbios, pecadores, y salen hablando de la iglesia. Es que el pastor es aquí, es que nadie nos quiere, es que son hipócritas, es que no me visitan, es que no me saludan. Hermanos, si somos personas adultas las que vemos aquí, no son niños. Ni uno anda con esas debilidades, ni uno, ni este chavalo que ven aquí. Brinca de estar aquí, viniera a diario, brinca. Miren que él solito viene desde allá, de clase y todo. Se le mire el esfuerzo, hermano. Se mira y tiene que pedir permiso, es hijo de dominio. Entonces, hermano, si esto se mira cuando hay interés, cuando hay esa necesidad de Dios, de buscar de Dios, de estar en la presencia de Dios. Entonces, si no hay oración, no hay poder, hermano. No hay poder. Entonces miramos esa parte triste y débil de los apóstoles como un antecedente que el Señor lo advirtió, a como nos advierte a nosotros en cada prédica. El Señor lo invitó a pasar más tiempo con Él, a como invitamos a los hermanos aquí a pasar más tiempo en comunión en cada servicio. El Señor lo invitó a orar con Él, a tener esa intimidad con Él, a como invitamos a cada hermano a venir a poner sus cargas, tener esa intimidad con Dios. Pero llegó el momento, a como nos va a llegar a cada uno de nosotros, donde sí realmente vamos a necesitar de Dios. Y miramos que el Señor les habló, les concedió la oportunidad, porque Dios es paciente para con todos, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Y entonces les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Y entonces pasaron los apóstoles, porque Jesús se les apareció por 30 días, antes del Pentecostés, que eran 50, durante 40 días se les apareció el Señor, porque Pente eran 50. Y 10 días estuvieron en oración y en ayuno, juntamente con las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jesús y otra, la mamá de Juan Marcos. Y miramos, hermanos, que a partir de ese momento, cuando los creyentes se disponen a orar, determinan, hombre, vamos a tomar una decisión, una determinación, yo me voy a proponer a orar, vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor hasta ser embestido del poder de lo alto. Pero para ser embestido del poder de lo alto no es acostado, no es viendo televisión, no es viniendo una vez a la semana a los cultos. Estaban constantes, dice que perseveraban unánimes en oración y ruego y ayuno. Perseverar. Te duele el pelo, te duelen los pies, te duele el uñero, tú tienes que perseverar. Te duele la cabeza, tú tienes que perseverar. No importa, porque mire, es ahí donde está el poder del cristiano y de la oración. Porque Satanás tiene cómo ponernos tropiezo. Satanás va a estorbar que la iglesia esté orando. Satanás va a estorbar en tu vida que vengas a la iglesia. Satanás va a estorbar en tu familia que tengas paz para que vengas a la iglesia. Pero va a depender de ti hasta dónde
le vaya a permitir a Satanás que juegue contigo. Va a depender de ti. Porque ¿saben lo bonito? Se apartan de la iglesia y se vuelven a lo que eran antes. Y peor aún, porque ahora tienen un argumento más para no buscar de Dios. Antes el argumento era que eran pecadores. Ahora tienen el argumento, no, si ya estuve ahí, todos son hipócritas. No, ¿y para qué? Si ya sé lo que va a decir el pastor. No, ¿y para qué? Si ahí todo el mundo me queda viendo mal. No, ¿y para qué? Si ahí ni me saludan. No, ¿y para qué? Si ahí después están hablando de mí. No, y así sucesivamente, hermano. Pero miramos, hermanos, que esta gente, la iglesia, después que hubo orado, esperando ser investido del poder de lo alto, tuvo que haber orado para ser investido del poder de lo alto. Lo primero que miramos fue el testimonio de que todos realmente fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Debido a qué? Perseveraban unánime. Después, el apóstol Pedro da su primer sermón. Como hay una iglesia, no había muchas personas. ¿Cuántas eran? 120 personas. De miles que siguieron a Jesús, 120 personas no era gran cosa, porque a Jesús lo seguían multitudes en las ciudades, miles, al punto que no podía ni caminar el hombre. En una de esas le dice, ¿quién me ha tocado? Dice. ¿Y quién, cómo no te va a tocar si venimos todos apretados aquí? Le dicen los apóstoles. No, es que yo he sentido que alguien me ha tocado con fe, porque ha salido poder de mí. Había multitudes que tuvieron que rajar el techo para meter un enfermo. Había multitudes que se tuvo que subir a una barca para poder predicar. Había multitudes que se tuvo que subir a un cerro o a una loma para dar el sermón del monte. Eran multitudes, miles. 120 habían quedado en oración. No sé aquí cuánto van a quedar en oración. Pero esos 120 buscaron de corazón a Dios. Y buscaron ese poder de Dios. No llegaron solo por llegar. No estuvieron ahí solo por apoyar a Pedro. Como me dicen algunos, ahí lo vamos a llegar a apoyar, pastor. No estaban ahí por apoyar a Pedro. No estaban ahí para apoyar a su iglesia. No. Estaban ahí porque necesitaban el poder de Dios para poder seguir venciendo con lo que ellos habían sido vencidos. Y era el poder de Satanás que lo había vencido. Entonces, Satanás, como les dije, les va a seguir estorbando. Les va a poner calentura, les va a poner dolor de cabeza, les va a poner dolor de estómago, les va a poner malestar estomacal, diarrea, lo que sea. Va a depender de usted. Pastor, no puede, me tronó las tripas. Viera lo que me ha tronado a mí. Y aquí hemos estado, hermano. Por lo menos ustedes están a una cuadra de la casa. Yo estoy casi a 1 hora de la casa y manejando. Y así andamos, y así nos vamos, y así venimos. Porque he aprendido a depender de Dios. El poder, porque yo he creído, Satanás nos va a poner tropiezo. Te va a poner de una por aquí, de otra por aquí, como le hizo a Job. ¿Cuántas pruebas no le puso a Job? Y pudo con Job. Y ni quiera Dios que nos ponga una prueba de esa, el Señor. Le quitó su riqueza, que es lo que más añora uno aquí. Después le quita la familia, los hijos. Y después le quita hasta su propia salud. Pero aún así, Job no renegó ni blasfemó contra Dios. El poder de un creyente está en su oración. En su oración. ¿Sabe por qué no pudo derribar la fe de Job? Porque Job todos los días, muy temprano, presentaba sacrificio a Dios en oración por él y por sus hijos, por si alguno de sus hijos hubiera pecado. Entonces, Job no tenía ese poder de fe porque le había nacido o porque lo había logrado comprar en la pulpería,
sino porque lo había adquirido a través de una devoción de oración con Dios. El poder del cristiano, el poder del creyente está, hermanos, en su oración. Dijimos que el apóstol Pedro entonces hizo su primera intervención, su primer discurso, se convierten 3,000 almas, ¿verdad? Miramos aquí que sucede el primer milagro, pero ¿para dónde iba Juan y Pedro? ¿Será que iban al mercado de shopping? ¿Será que iban al Salvador Allende el día de culto, el día de culto de oración? ¿Se quedaron viendo televisión el día de culto de oración? ¿Se quedaron durmiendo? ¿Se quedaron jugando? ¿Se quedaron conversando? ¿Se quedaron recibiendo una visita? ¿Un familiar? No, hermano. Ellos iban, dice, Pedro y Juan subían juntos. ¿A dónde? Al templo. A las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. Vive Dios que hay feligreses católicos más devotos, más fieles, más de fe en oración que muchos cristianos de esta iglesia. Conozco por lo menos 4 o 5 ancianas que a las 3 en punto de la tarde están con su rosario y están con su devocional y nadie los interrumpe todos los días. Y yo le pregunto a mi abuela, ¿por qué usted lee a esta hora? Y ahí está mi esposa que les diga, estoy mintiendo. Yo la llegamos a visitar y ella no, voy a dejar de hacerlo porque estoy atendiendo una visita. No. Se sentaba y a nadie más la tocaba ni la interrumpía porque ella se ponía con sus pelotitas ahí, su librito, su devocional. Y recuerdo que mi abuelita, que es mi bisabuela, era mi bisabuela, igual a las 3 de la tarde todos los días, hasta que el Señor se la llevó, hermano. Tenía una tía que a las 3 de la tarde también todos los días, a esta hora ella salía a orar por los enfermos. Y aquí, y ni a los cultos de oración venimos. Y yo les pregunto a mi abuela, ¿por qué usted ora a las 3 de la tarde? En los judíos había una costumbre que oraban a las 3, a las 9, a las 12 y a las 6 de la tarde. Pero mi abuela me dijo, es que a esa hora fue cuando oró el Señor, cuando lo crucificaron. Y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vaya a revisar su Biblia a ver si está mintiendo la viejita. Y no es una viejita que agarra su Biblia, no. Ella camina con su rosario y sus manuales que le dan ahí los curas, las monjas. Y dice que Pedro y Juan a las 3 en punto de la tarde, en nuestro horario, subían al templo. A la hora, la de la oración. No lo atajó nada. ¿Por qué? Porque hay poder en la vida de un cristiano, de un creyente que ora. Entonces ellos sabían que tenían un compromiso, ellos se fueron. Y como efecto, miren qué tremendo es esto. Uno no sabe lo que Dios puede hacer con uno cuando uno ora y lleva ese poder de la oración y dice que había un cojo ahí, paralítico, tal vez de nacimiento, dice, y lo traían ahí, lo ponían en la puerta, en el portico de la entrada de la puerta de Salomón. Dice que ahí lo ponían a pedir limosna. Y me imagino a aquel viejito con sus patitas tullidas, tal vez le dio la polio desde chiquito y por eso no caminaba y era cojo de nacimiento. Y cuando él aprovechaba, era estratégico, tampoco era dundo el paralítico, porque a esa hora llegaban todos los fieles a pedir limosna. Llegaban todos los fieles a la oración, entonces él ponía a pedir limosna al que entrara. Había más audiencia a esa hora. Y dice que Pedro y Juan, fijando en él los ojos, les dijo, mira, ¿qué miras en mí? ¿Qué miras en mí? Y él se quedó ahí, viejito. No tengo ni oro, no tengo ni plata, pero lo que tengo, te doy.
¿Qué tienes tú que le pueda ofrecer a alguien? ¿Qué tienes tú para compartir con tus vecinos? Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de las experiencias espirituales. ¿Qué tienes tú para compartir con un necesitado que venga a ti y te diga, mira, estoy pasando tal problema? Le pudieras compartir, mira, yo pasé esa etapa, yo pasé esa necesidad, yo pasé esa mala experiencia, pero pude salir adelante con la ayuda del Señor. Ve, ora, confía en Dios, sigue adelante, persevera, no desmaye, sigue adelante. ¿Qué tienes tú que compartir con tu propia familia? Si ni nuestra familia cree en nosotros, ¿qué cuánto y más los vecinos? Pero ¿sabe? La vida de un creyente se mide no por cuánto sepa de la Biblia, sino por el poder que hay en él de oración. Si hay oración, hay poder. Hay poder. Y cuando hay oración, tu vida se convierte en una fuente de bendición. Eso le dijo Jesús, que a los que iban a recibir el Espíritu Santo, de su interior iban a correr ríos de agua viva. Era una fuente de bendición. Y ahí Pedro le está diciendo, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo es una fuente de bendición. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No le dio 10 pesos, porque usted le da 10 pesos, se fue, comió 2 polvorones y un glu glu y se terminaron los 10 pesos. A las 3 horas volvió ese hombre a sentir hambre y siguió siendo un hambriento. Le dio un par de zapatos, un descalzo. Cuando se le terminen esos zapatos, cuando se los roben, siguió siendo un descalzo. Le dio una camisa al desnudo, y cuando esa camisa se le rompió, se le ensució, a los días vuelve a seguir siendo un desnudo. Pero cuando usted le da del poder de Dios, ese hombre va a cambiar, va a vivir una transformación, porque usted le está dando de lo que usted tiene, poder de Dios. Eso fue lo que le dieron ellos. No tengo oro, no tengo plata, no ando nada, ando palmado, pero te voy a dar lo que Dios me ha dado a mí y que ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida. Levántate y anda. Hermanos, es importante que reflexionemos en este aspecto, porque nosotros debemos de ser una fuente de bendición y no somos somos una cisterna seca, unos pozos secos que ni para nuestra familia podemos saciar la sed espiritual que tienen. Y dice la Escritura que Pedro y Juan fueron una fuente de bendición para ese hombre. Siguió siendo el mismo. Le dieron oro, le dieron cosas materiales. No. Y ese hombre fue transformado. Ese hombre cambió su vida completamente. Ese hombre ya no siguió siendo el mismo. Ese hombre se convirtió en una nueva criatura, que como lo que recibió no fue material, sino que fue espiritual. ¿A quién adoró? ¿A quién le agradeció? ¿A quién alabó? A Dios, hermano. Porque si usted le da un bollo de pan, usted le dice, gracias por este bollo de pan. Se lo comió y ya está, le dio las gracias a usted. Pero como lo que recibe es poder espiritual, entonces siente y se conecta de dónde viene esa energía espiritual. Y comenzó ese hombre en su transformación a alabar y glorificar a Dios. No comenzó a alabar a Pedro y a Juan, no los chineó, no los levantó, ni les dijo, aquí están estos hombres. Comenzó, dice, entró en el templo saltando, alabando y adorando a nuestro Dios, hermano. ¿Por qué? Porque le pudo compartir Pedro y Juan del poder que ellos tenían. Ellos se convirtieron en una fuente de bendición espiritual para aquel hombre. Pero no solo de esa manera, también fueron una fuente espiritual para el resto del templo que estaba ahí. Nosotros lo que pasa es que como no hay poder, nos sentimos débil, nos sentimos inútil, nos sentimos que eso no es para nosotros, nos sentimos incapaces. Y miramos, hermanos, a un Pedro
que se había acobardado, que había negado 3 veces al Señor, y le hace 4 reclamos de frente al pueblo de Israel. Y les dice, versos 12, 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como por si nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, número 1, entregasteis. Número 2, negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto soltarle. Número 3, pediste que se os diese un homicida. Y número 4, el versos 15, matasteis al autor de la vida. Sabe que para poder, nosotros ahora lo decimos fácil, nosotros lo leemos y tenemos, pero para parársele a una multitud de judíos, todos con machete, todos caminaban su chuzo ahí en ese entonces, y decirle: ustedes son cómplices y autores del asesinato, del crimen que cometieron contra Jesús. Ustedes lo asesinaron, ustedes lo mataron, ustedes lo negaron. Se necesita valor, que es lo que dice el apóstol Pedro: concédenos de nuevo valor para poder enfrentar a una multitud, un hombre, y acusarlo a todos que eran culpables de la muerte del Hijo de Dios. Y porque no le está diciendo ustedes mataron a Jesús y ya está, le está diciendo ustedes asesinaron al Hijo de Dios. Mire bien, está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, cosa que ellos no creían hasta la fecha, ni creen que Jesús sea el Hijo de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, le está diciendo ustedes son unos asesinos, unos criminales. Le está diciendo ustedes lo entregaron, ustedes lo negaron, ustedes pidieron que se les diese un homicida cuando pidieron a Barrabás, y todavía por encima de eso ustedes mataron al autor de la vida cuando Pilato había resuelto darle la libertad. Hermanos, ¿saben cómo se llama eso? Valor. Para predicar la verdad se necesita valor. Para decirle a alguien: mira, hermanito, está bien, tu condición en la que está es debido a esto, esto y esto y esto. Hoy en día casi nadie se atreve a decir la verdad. Casi nadie se atreve. Sí, no te preocupes, tranquilo. Solo anda a la iglesia, ahí se te van a terminar tus problemas. No, tus problemas te van a terminar cuando el verso 19 le dice: así que arrepentido, esta es tu condición y esta es tu solución. Les da 3 soluciones. Número 1, que se arrepientan. Número 2, que se convertidos. Y número 3, que se conviertan de su maldad. No me digan si eso es tremendo. Les está diciendo que son unos homicidas, unos criminales en potenciales, le está diciendo. Para tener y poder decirle eso a alguien se necesita tener denuedo, tener valor. Y para poder tener valor de ir a predicar la palabra se necesita poder. Y para poder tener poder necesitamos la oración, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo dice que no se avergonzaba del evangelio, porque el evangelio era poder de Dios. Hermanos, podemos ver entonces el poder en la iglesia. Y a partir de ese momento dice que la iglesia no cesaba de hacer oración. Yo creo, hermanos, yo creo fielmente y creo fervientemente que si cada uno de nosotros nos dispusiéramos de corazón a buscar al Señor, cosas diferentes miraríamos en nuestra iglesia. Miraríamos cosas diferentes, miraríamos cambios positivos en nuestra iglesia, miraríamos almas convertidas en nuestra iglesia, miraríamos jóvenes convertidos en nuestra iglesia, miraríamos adultos convertidos en nuestra iglesia,
miraríamos niños convertidos en nuestra iglesia. No solo niños que vienen a la escuela dominical, sino niños convertidos y transformados por el poder de Dios en nuestra iglesia. Miraríamos grandes cosas, hermano, si tan solo nosotros nos dispusiéramos a buscar de Dios en oración, con fidelidad, con sinceridad y con perseverancia, hermano. Esto no se trata de un solo martes. Esto no se trata de solo un jueves o un domingo. Se trata de que, como estuvo diciendo el hermano, oremos los unos por los otros todos los días. Todos los días. Hay una hermana que está enferma y la esposa del hermano Byron está enferma, bastante mal. Creo que probablemente lo operen o no sé, está bastante mal. Necesitamos orar por ella. Las mujeres necesitan visitarla, las mujeres necesitan hablarle, necesitan transmitirle amor cuando venga. Y se lo digo de corazón, no es un saludo cínico, ni hipócrita, ni religioso. Es amor el que necesita. Necesita amor de las hermanas, de los hermanos, pero más las hermanas, que se le acerquen, que platiquen con ella, que la hagan sentir que no está sola, que la hagan sentir que tiene personas orando por ella, preocupadas por ella, que están dispuestas a atenderla a ella. Hermanos, si bien es cierto, pues, tal vez ella no venía, pero sí el hermano Byron. Hermano Byron ha pasado, como les digo, fundador de esta iglesia también por años, ha pasado altibajos, pero ahí está, en medio de su impedimento físico, pero ahí está, hermano, luchando. Pero necesitamos orar para poder sentir esa carga. Necesitamos orar para poder ver venir las almas. Ahí vino una señora, no sé cuántos la saludaron, no sé cuántos las damas le preguntaron su nombre, su dirección, no sé cuántos lo hicieron, pero ahí estuvo en esa silla. Vino de este domingo que pasó hace 10 días, domingo anterior, vino esa señora. Y así han venido visitas, hermano. No sé si las hermanas se le han acercado. ¿Cuántas hermanas felicitaron a la que presentó al niño? Otra que está pasando dificultades. No sé, ya creo que iban como 2, 3 cultos que no ha venido la mamá de Noé, ella es la mamá, ¿verdad? La que se sienta con. No sé cuántas hermanas la han ido a visitar, a preguntarle cómo están, ya que ella estuvo viniendo. ¿Me está entendiendo de dónde viene el poder de la oración? El poder de la oración no es que vamos a hacer artes mágicas. No es que van a salir pegando brincos como liebres, como venado aquí. El poder de la oración se va a demostrar en el amor que usted tenga, el amor piadoso que usted tenga para su prójimo. Ahí se va a comer. Eso fue lo que le demostró Pedro y Juan. No tengo ni... Miranos, pero lo que tengo es lo que te voy a dar. En mi corazón está el amor de Dios y ese amor me hace amarte. Ese amor me hace preocuparme por tu estado. Ese amor me hace ver de qué manera te puedo ayudar. Ese amor me hace interesarme por tu situación, orar por tu situación. Ese amor que yo tengo de Dios en mi corazón hace que me vuelva a ti. Que tu problema sea mi problema, que tu enfermedad sea mi enfermedad, que tu angustia sea mi angustia, como si yo lo estuviera sintiendo en carne viva. Porque esa es la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me está entendiendo, hermano? No se trata solo de ir a predicar y decir, bueno, Dios va a perdonar tus pecados y sos salvo ya. Se trata que lo hagas con el poder de la oración, y el poder de la oración te va a volver en un poder de amor. Hermanos, tratemos de experimentar eso, tratemos en la brevedad
Como le dije, Satanás le va a poner persecuciones, Satanás le va a poner tropiezos, Satanás le va a poner obstáculos, le va a poner enfermedades, le va a poner muchas cosas, problemas hasta en su familia. Va a depender de usted si hasta dónde quiera llegar, a quién le quiera hacer caso, a quién quiera seguir, por quién se quiera esforzar, por quién se quiera entregar y sacrificar si es posible. Si por la causa de Jesucristo o por la bandidencia del maligno.